la dirección, son tus ojos la inspiración. Y eres tú la razón del existir. Eres tú, es tu salvación, tu perdón, que este mundo trajo amor. Y eres tú, el aire en el viento. Eres tú el calor del sol. Es tu amor el que existió antes que yo. Eres tú quien me esperó. Eres tú la consolación. Eres tú la salvación. Eres tú la respuesta a todo aquel que un día solo se sintió. Eres tú. Eres tú. Y eres tú. Y eres tú la razón del existir. Eres tú, es tu salvación, tu perdón, que a este mundo trajo amor. Y eres tú, el aire en el viento. Eres tú el calor del sol. Es tu amor el que existió antes que yo. Eres tú quien me esperó. Buenas noches, bienvenidos a su programa Nuevos Horizontes. Mi nombre es Jesús Esparza, vengo acompañado de mi hermana Mirna Ávila, quien es quien me va a estar ayudando con la lectura bíblica de hoy. Estamos muy agradecidos con el doctor César Arámbulo y la maestra Aurora Solano. Le damos las gracias por esta invitación y por aceptarnos. Yo vengo en representación de nuestro pastor y de la Iglesia Pentecostal Unida de México, y tú, pastores Emilio Salazar Rosas. Quería compartir con ustedes el tema: el amor de Jesús no guarda rencor. Y para eso, antes de empezar, me gustaría hacer una oración y ponernos en las manos del Señor Jesucristo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre Santo, en tu nombre venimos, Señor. Damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta estación de radio, Señor. Te bendecimos la vida de nuestra hermana, la de su esposo, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de este medio sigas alcanzando gente necesitada de ti, Señor. No solamente los que no te han oído, Señor, sino los que te han oído y se han alejado por algún motivo. Te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, uses mis labios, para que sea edificación para todos nosotros, principalmente para mi Padre Santo. Ponemos este programa en tus manos, Señor. Te pido que bendigas a la maestra Aurora, Señor. Cólmale de bendiciones. Permite, Señor, que su radio siga transmitiendo no solamente aquí en México, sino a través del mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, amigos, yo quería hacer alusión en esta ocasión no a la gente
que nunca ha oído del Señor, sino a los que ya hemos alcanzado la salvación y que por alguna razón nos hemos retirado o se han alejado de la iglesia y viven en un mundo vacío después de haber conocido la salvación, de haber sido bautizados. Este tema es para todos ellos y para nosotros a la vez. Y le decía yo que el primer punto es cómo Dios conoce a nosotros más aún de lo que nosotros nos conocemos o que creemos que nos vamos a conocer, ¿verdad? Porque Dios es tan grande que aún en su infinita sabiduría, aún lo que no ha pasado, Él sabe, conoce lo que va a pasar. Y esto lo vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 14, del 27 al 31. Y mi hermana Mirna nos va a ayudar con la lectura, por favor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Aquí estoy para compartirles la lectura, como Amén. lo dijo el hermano, en Marcos 14, versículo 27. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esta es palabra de Dios. Amén. Aquí vemos que estaba Pedro y los discípulos estaban con Jesús. Y les decía yo que era para nosotros los bautizados esta plática en esta ocasión. Porque cuando uno se bautiza le preguntan a uno cuánto tiempo quiere servir al Señor. Y uno dice para toda la vida. Pero al transcurrir el tiempo en tu caminar como cristiano, de repente llegan a ti pruebas o llegan circunstancias en las que te enfrían, te duele tu corazón y empiezas a enfriarte y empiezas a alejarte. Empiezas a olvidar la principal razón por la que te bautizaste, es para servir al Señor. Y lo mismo pasó con Pedro y sus discípulos. Cuando antes de que Jesús fuera aprendido, ellos dormían con él, comían con él, convivían todo el tiempo, hasta que llegó la tribulación. En ese momento ellos corrieron. Y Pedro decía, porque Pedro era de carácter fuerte, y decía que él no se escandalizaría de él, que él aún hasta la muerte lo iba a seguir. Y vemos que en realidad así fue. Cuando se llegó el momento, Jesús fue aprendido y Pedro huyó. Y en nuestra actualidad, hermano, nosotros también alcanzamos a ver que en nuestro caminar con el Señor, de repente, hermana, batallamos en el caminar y empezamos a enfriarnos, empezamos a alejarnos y empezamos a enfriar nuestro corazón, empezamos a alejarnos del Señor y actuamos y volvemos a actuar como en el mundo se actuaba antes. Entonces nosotros nos alejamos y y aún así, sabiendo esto, Jesús, Él decidió entregar su vida por nosotros, para que nosotros alcanzáramos salvación. Entonces, yo quería acomodar este tema en la actualidad. ¿Cuántos cristianos no hay que se están alejados del Señor, que están con su vida triste y vacía a causa de las circunstancias que vivieron en un momento en su caminar evangélico y ahora están alejados del Señor y han negado a Jesús, han negado su salvación a causa de su vivir ahora, que viven en pecado, que viven alejados, viven tristes? Dice la palabra de Dios en en el segundo pasaje que vamos a leer, está en 14, mismo libro 14, perdón, 66 a 72. Es Marcos Marcos, sí, el mismo libro. 66. 66. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro
que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. Amén. Esta es palabra. Así pasa, hermano, con Pedro cuando él negó a Jesús y de una gran tristeza, ¿no? Y nosotros, cuando empezamos a enfriarnos, nuestro corazón se empieza a enfriar, empezamos a actuar como el mundo para querernos revolver con el mundo. Se nos olvida que nosotros ya aceptamos a Jesús, que Él le pagó un precio muy caro por nosotros. Y por circunstancias que solamente tú puedes saber, te alejas de Dios y empiezas a actuar como el mundo. Y como que te avergüenza el que te digan que eres cristiano, como que te avergüenzas el que sepan que alguna vez entregaste tu vida al Señor y la gente te comparaba en cuanto eras antes, cuando te bautizaste y a que volviste a hacer. Entonces, y actuamos igual que Pedro, no negamos al grado de cambiar nuestra manera de hablar. Volvemos a, como dice aquí, que Pedro maldecía, con tal de que no lo compararan, que no descubrieran que él también había estado con Jesús. Y muchas veces el cristiano en su vida pasa por las mismas situaciones, hermano, en la iglesia. Cuando por algún motivo esta persona se enfría y se empieza a alejar, su carácter empieza a entristecerse, empieza a cambiar, empieza a actuar como cuando era antes, o para agradar al mundo actúa como los del mundo. Entonces, en ese momento uno empieza a negar a Jesús. ¿Usted qué opina? Así es, hermano. Hay, por ejemplo, cuando suceden esas cosas es que nuestro corazón está dispuesto, pero hay que tomar en cuenta que nuestra carne es débil, por eso es que fallamos. Entonces, debemos pues de acercarnos otra vez, ¿verdad? A nuestro Padre, porque sí queremos encajar, queremos acoplarnos, ¿verdad? Con nuestras amistades del mundo, pero siempre ya una vez que hemos conocido a nuestro Señor, es muy difícil estar alejado de Él, porque esa tristeza que llevamos cuando nos alejamos es porque ya le conocimos, ya sabemos de Así su es. bendición, ya sabemos el gozo y la gloria, ¿verdad? Pero sin embargo, hemos fallado. ¿Por qué? Porque pues en el mundo tendremos aflicciones, pero sin embargo, Dios nos perdona, ¿verdad? Jesús Así es. nos ama y pues hay que invitarlos a regresar, ¿verdad? Ese es A el, regresar a los brazos de sí, nuestro Padre ese es el Jesús. punto. Invitar a ti, Así es. hermano, que estás alejado, que estás pasando por situaciones de tristeza, tribulado, que tu familia se está destruyendo a causa del carácter débil que tienes, que renunciaste en algún momento a seguir a Jesucristo por cualquier razón que esté pasando en tu vida. A ti y a tu familia la invitación a volver a los brazos de Jesús, ¿verdad? Porque la verdad, hermanos, cuando tú conoces de Jesús, aceptas a Jesús en tu corazón y por X razón que te dañaron en la iglesia, que viste algo que no te gustó en la iglesia, que oíste cosas que no te gustaron, por alguna razón tu corazón se fue enfriando y se fue doliendo y decidiste alejarte, yo te puedo asegurar que no vives en paz, que no vives a gusto, que sigue, tu corazón aumenta la tristeza porque ya es aún peor, sabiendo que ya tuviste la salvación, que te alejaste. El enemigo se encarga de estarte acusando, de decir que no puedes y que si vuelves eres un hipócrita. Pero Jesucristo es el único que tiene el derecho a juzgar tu vida, porque es el único que murió por ti, hermano. Yo quiero aprovechar para invitarte a volver y que reconozcas y sepas
que Jesucristo no guarda rencor en su corazón. A pesar de lo que él sufrió en el camino al pretorio, a ver a quien lo iba a sentenciar, él aún hacía sabiendo de que tal vez tú, yo y muchos otros en el mundo lo íbamos a negar o íbamos a rechazarlo en algún momento. Él decidió morir por amor, para que tú tuvieras la esperanza de una vida eterna, ¿verdad? Entonces, Jesús nos ama tanto, hermanos, que a pesar de nuestra debilidad de carácter, Él sigue fiel, Él sigue esperándote, Él sigue esperando a que tú vuelvas a Él, a que tú recuerdes ese primer amor. No sé si te recuerda, hermana, cuando se bautizó, los primeros días, qué bonito se sentía, ese gozo que esperabas la hora en que llegara el momento de entrar al servicio, al culto, a donde tú Así te es, congregabas. Qué cosa tan más bonita cuando tienes tu primer amor, ¿no? amén. Y es, hermano, es muy hermoso, Amén. y hay que pedirle a Dios la fortaleza para sostenernos en ese primer amor, ¿verdad? Porque es lo que nos llena de gozo, nos llena de saber que nacimos de nuevo, que tenemos una nueva oportunidad, que aunque nuestro camino haya sido malo, difícil y torcido, desde que venimos a los pies de Cristo y nos bautizamos, ya de ahí nuestro camino es otro, nuestro vivir es otro, sabemos que no estamos solos, que Jesús está, ¿verdad?, con nosotros Amén. a cada día, que Él es fiel, y es muy bonito, ¿verdad? Eso, hermano, estar en el primer amor, levantarse en las mañanas y orar y estar en todo momento, ¿verdad? En comunicación con nuestro Padre, y entonces no te alejes, y si estás alejado, vuelve al Amén. camino. Vuelve a tu Padre que te sigue esperando. Me venía a la memoria el pasaje que todo el tema se trata y está basado en el libro de Mateos, digo, perdón, de Marcos. Este, pero me venía a la mente el pasaje del hijo pródigo, ¿verdad? Que cuando él vuelve después de haber sufrido tanto en el mundo, vuelve a su padre y su padre sin ningún reproche, sin ningún reclamo de qué hiciste con lo que yo te di. Él simplemente lo ve, dice que corre a alcanzarlo, se abraza de él, lo besa y manda a traer a sus criados a que hagan un banquetazo para ese muchacho malagradecido, rebelde, que de repente a nosotros así nos comportamos con el Señor Jesucristo, nos comportamos rebeldes, nos ponemos como niños chiquitos y nos alejamos de Él. Y queremos volver al mundo y hacer lo que hacíamos. Y volvemos golpeados, revolcados, humillados, y venimos con la cara baja, sintiendo que todo el mundo nos acusa. Igual, y si así fuera que alguien te acusara, hermanos, en estos momentos, tú no permitas que eso estorbe tu regreso a los pies del Señor. Entrégate a Él, vuélvele a pedir perdón, vuelve a arrepentirte y verás que Él te seguirá amando como aquel hombre que habla la Biblia del hijo pródigo, aquel padre que se gozó tanto que mandó a matar a un becerro más gordo y hizo un fiestononón para su hijo. Así está el Señor esperándote aún. Aún así, está esperándote con ansias y queremos invitarte a que vuelvas, a que revives tu primer amor, para que sepas que Jesús te sigue esperando, ¿verdad? Volvemos a la lectura en el libro de Marcos, perdón, sí, de Marcos, nos hablaba de que Pedro niega a Jesús, ¿no? Y al negarlo, a cumplirse la profecía que Jesús le había dado, porque en ese momento, en ese mismo día, dentro de esas 24 horas se cumplió la profecía de Jesús, que él lo iba a negar. Pedro se entristece tanto que dice que llora, y en otras versiones dice que lloró amargamente, porque reconoció que no era como él pensaba, que él pensaba que era como, que le dijo que hasta la muerte iba a estar con él, y de repente a los pocos minutos, a las pocas horas, no dice cuánto tiempo pasó después de que él dijo estas palabras, él lo niega. Y así pasa muchas veces entre nosotros, hermanos, que nosotros negamos a Jesús y muy dentro de nuestro corazón, hermano, nadie que se aleje de Dios vive feliz. Nadie puede vivir feliz sin el Sí, Señor. hermano, porque lo negamos, ¿verdad? Con nuestros actos, alejándonos
de congregarnos, Sí, es. alejándonos de cumplir los mandamientos, nos alejamos, o sea, con nuestra actitud, ¿verdad? Estamos alejándonos de nuestro Padre, pero Él nos levantará y nos levanta completamente con su diestra. Amén. Y y pues hoy es el día, hermano, Amén. hoy es el día, no esperes más, regresa a tu Padre, Él te estará esperando con los brazos abiertos y Así Él es. está ahí dispuesto a amarte y a seguirte, ¿verdad? En el camino. No te sientas avergonzado, ¿verdad? Regresa lo más pronto que tú puedas, acércate a tu Padre, Amén. porque la vida sin Él, pues, como dice el hermano, ¿verdad? Es de tristeza. ¿Por qué? Porque llevas en tu corazón ese dolor de que fallaste, Sí, es. pero sin embargo nunca es tarde para regresar a la casa de tu Padre. Muchos hemos fallado, muchos a veces, ¿verdad? Hemos caído, pero no te quedes ahí tirado, levántate rápidamente y acércate, ¿verdad? A tu Padre Celestial porque Él te ama. Así Amén. es. Así es, hermano. Dice, vamos a ver por qué les decía yo que el amor de Jesús no guarda rencor. Jesús, a pesar de que fue crucificado, fue golpeado, y toda esa gente que Jesús sanó en la Biblia, que viene en la Biblia, toda la gente que lo recibió en Jerusalén, que al ir pasando él montado en el burro, le daban, le tiraban palmas en el caminar, y luego toda esa gente que sanó, toda esa gente que se embelezaba al escucharlo hablar, vemos que de repente, por miedo, por X razón, se le volteó a Jesús y había muchos de los que lo seguían, que al final de cuentas lo seguían lo maldecían cuando lo vieron a él supuestamente derrotado, cargando la cruz. Lo miraban y blasfemaban y juraban en contra de él, se burlaban de él. Él aún así, a pesar de todo eso, de todos esos reproches, de todas esas acusaciones falsas que le hicieron de blasfemo, de que decían que él se autoproclamaba rey cuando Jesús en ningún momento de su ministerio se proclamó rey ni de los judíos ni de ninguna otra nación. Era la causa por la que ellos querían que fuera procesado y matado. A pesar de todo lo que él pasó durante ese proceso, Jesucristo no les guardó rencor a ninguno de ellos porque contra ninguno de ellos profirió maldición a Jesús. Ni aún contra sus 12 discípulos que comían y dormían con él, que aprendieron de él durante 3 años, y a la hora que se vino el momento de la persecución, lo negaron. Ni aún a ellos él les guardó rencor. Y vamos a leer, por favor, hermana, lo que dice en el libro de Juan. Ahora sí vamos a cambiar al libro de Juan, capítulo 21, del verso 1 hasta el 12, por favor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Ahí está. En el Juan 21:1. Ujú. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos.
Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Amén. Esta es palabra de Dios. Amén. Aquí, hermanos, tierra donde les decía yo que Jesús no guarda rencor, ¿verdad? Porque dice la Biblia que ellos, después de que Jesús fue crucificado, cada uno se volvió a sus labores. Ellos eran pescadores. Cuando Jesús los conoció a ellos, la gran cantidad de ellos, o la mayoría de ellos, eran pescadores, a excepción de Marcos y Juan, creo. Eran pescadores. Entonces Pedro dijo: yo voy a ir a pescar. Y el discípulo que Jesús amaba, hacia Juan, dice: yo voy contigo. Y todos se unieron y fueron a pescar hacia. Entonces yo quiero que te imagines, hermano, la situación de ellos, ¿no? Que acababa de morir su maestro, aquel al que ellos dejaron todo por él, dejaron casa, dejaron trabajos, dejaron todo, dejaron familia y siguieron a Jesús. Y de repente, después de 3 años de convivir con alguien que los amó, los cuidó y que ellos amaron y cuidaron durante 3 años, quedarse solos, pues debe ser algo muy triste, hermana, y sentir ese sentimiento de abandono, de vacío, que ellos tuvieron que haber pasado. Y se fueron, dice que fueron al mar de Tiberia, de Tiberia, y se fueron y volvieron a su viejo oficio, a trabajar. Se les olvidó lo que Jesús les había dicho, que Él iba a estar siempre con ellos, que aunque Él fuera quitado de ellos, Él les iba a mandar al Espíritu Santo, al Consolador. Se les olvidó tantos milagros que Jesús hizo. De repente dudaron de que Él pudo haber resucitado y volvieron a su oficio. Entonces, estando ellos pescando, se les aparece un hombre y le dice: hijitos míos, ¿me pueden dar a comer? Y le dicen que no tienen nada. Entonces le dice: echa la red a la derecha. Y en ese momento les vuelve a ellos el primer pasaje de la pesca milagrosa. Que así pasó exactamente lo mismo. Entonces Juan reconoce y dice: es el Señor. Es el Señor el que nos está diciendo, porque ellos ya habían visto ese milagro anteriormente. Y en este momento ellos también estaban pasando por la misma situación. Dice la Biblia que era la hora tercera, que se traducido o cambiado es como las 9 de la mañana, era cuando Jesús se presenta ante ellos y les pide de comer nuevamente. Les dice: tener algo que darme. Entonces, al punto al que yo quiero llegar es a este. Imagínate tú qué sintió Pedro en su corazón, hermana, después de haber negado a Jesús, de haber visto su muerte, después de haberte sentido tan culpable por haber pecado, por haberlo negado. De repente oír la voz del maestro y recuerda en su corazón y su mente viene el momento en que fue la pesca milagrosa pasada. Dice la Biblia que él se puso su ropa, ni siquiera se esperó a que la barca llegara a tierra, sino que la misma ansiedad y la misma desesperación por ver a su maestro, a aquel que él amó tanto, no le importó nadar, se aventó al agua, ni siquiera se esperó a llegar, ni siquiera se esperó. Entonces llega al agua y yo me imagino, dijera mi pastor, si me permiten imaginarme, a Pedro, a Jesús sentado en la fogata con un pescado que él ya les tenía a ellos. Cuando él les pidió de comer a ellos, él ya los estaba preparando para alimentarse. Entonces, la Biblia no dice que ellos hayan, o que Jesús le haya reprochado algo. Simplemente imagínate a Pedro todo mojado, su ropa escurriendo, llegar al lado de su maestro, verlo, y dice que solamente hubo miradas entre ellos. Jesús nunca le reprochó. Pedro jamás le dijo: perdóname, Señor, porque te negué. Perdóname porque me alejé de ti en el momento en que más me necesitabas. Él simplemente se sienta y se le queda viendo a su maestro. Fíjate qué pasaje, qué escena tan dramática, ¿no? Tan conmovedora, ver
Imagínate un Pedro mojado de pies a cabeza, escurriéndole su ropa y con el corazón que no le cabía en el pecho porque volvió a oír la voz de su Señor cuando creía que jamás lo iba a volver a ver, ¿verdad? Jesús no le reprocha nada. Jesús no le dice, ¿por qué me traicionaste, cobarde? ¿Por qué te fuiste? Me cambiaste a mí por agradar a aquellos en el mundo. Jesús no le dice, no le reprocha nada. Él, hermana, así es. Y en la actualidad así es con nosotros. Él no nos reprocha nuestras faltas. Él no reprocha el que yo falle. Él no reprocha el que tú le falles. A ti, hermano, que nos ves a través de la radio, nuevavidaap.com, a ti yo también te digo, Jesús no te está reprochando nada. Jesús lo que quiere es que tú vuelvas a sus pies. Y como Pedro, no te esperes a que las circunstancias sean ideales, ¿verdad? Porque ellos estaban en el mar y Pedro no se esperó a regresar a la tierra. Él se aventó y nadando cruzó y llegó a donde estaba Jesús y se sentó de nuevo a un lado de su maestro. Así está Jesús en estos momentos, hermano, esperándote. Espera y sigue buscándote como aquel padre del hijo de pródigo. Él está igual, está deseoso de que tú vuelvas, de que dejes de sufrir donde quiera que andes, de que dejes de batallar con ese vacío que sientes en tu corazón, que tú vengas a Él y como Pedro te sientes a un lado de Él y solamente escúchalo, que Él no te va a reprochar nada, ¿verdad? Mire, hermano, ahorita que estaba usted hablando, ¿verdad? En ocasiones nosotros, hermanos, cuando necesitamos a Jesús, nosotros ante una enfermedad, ante una necesidad, le pedimos y ahí estamos, ¿verdad? Así. En oración, ayudando, fieles en la congregación. Y en cuanto logramos esa bendición, en cuanto hallamos la respuesta a nuestra necesidad y luego nos alejamos. Esa es una manera, ¿verdad? Como actuaron, ¿verdad? Los discípulos. O sea, cuando él estuvo allí, ahí estuvieron, las cosas se tornaron difíciles y pues lo negaron. Entonces nosotros en la actualidad, cuando hacemos eso, que nada más nos acercamos, cuando tenemos la necesidad, cuando sentimos esa carga, esa necesidad que estamos sufriendo, ¿verdad? Entonces ahí estamos fieles a nuestro Señor y cuando pasa esa situación y que ya nos vemos bendecidos, fácilmente nos alejamos. Fácilmente nos alejamos y luego se nos viene otra situación y otra vez ahí estamos. Y como dice el hermano, ¿verdad? Él no nos reclama, él nos dice, ¿por qué me abandonaste? Es como aquel amigo que tú dejas de verlo muchos años y lo encuentras y lo ves y ya con solo mirar, con un abrazo, ya se dicen todo y como si se hubieran visto allí. Así ¿verdad? es. Así me imagino yo el reencuentro, ¿no? De los discípulos con Jesús. Nada más con verse y empezar a conversar. Es como el amigo que dejas años de verlos, que se va a otra ciudad y ese reencuentro, qué hermoso, se llena de emoción, ¿verdad? Porque es tan grande el amor de Jesús, es tan inmenso que nosotros no lo alcanzamos a comprender, pero sí debemos, ¿verdad?, de acercarnos y mantenernos firmes. Es difícil, pero no es imposible si nosotros ponemos todo lo que está en nuestra parte para estar esforzándonos, para estar teniendo esa relación personal con nuestro Padre Amén. Jesús. Amén, así es, hermano. Qué cosa tan tremenda, ¿no? El amor de Jesús, el amor de Dios. En el corazón de Él no hay resentimiento, no hay lugar para guardarte rencor, para guardarte resentimiento. Él te sigue esperando, como dice la hermana, de repente, cuando Dios escucha nuestra necesidad, nos enfriamos o nos alejamos. Yo escuchaba en una de las programaciones que transmitieron aquí, no recuerdo el nombre del hermano, cuando ya somos bendecidos, perdón, nos enfriamos, nos volvemos ingratos, y es cierto de repente, ¿no? O de repente suele pasar que alguien te lastima en la iglesia
sin querer o queriendo, y eso hace que tú te lastimes y te hieras. ¿Por qué eres recién bautizado? Porque como se dice espiritualmente, eres un bebé espiritual. Y yo le comentaba a una hermana, le decía yo, es que el bebé desde que nace empieza en crecimiento. No se queda bebé toda la vida. No puede ser un bebé de 1 año, 2 años comiendo lo mismo. Entonces empieza a madurar desde que es gestado en el vientre de la mujer. Igual el cristiano, desde que es gestado en la predicación, cuando se le empieza a hablar a esa alma nueva, se está gestando en él ese nuevo nacimiento que va a ocurrir y empieza a seguir creciendo y desgraciadamente por alguna razón que no debería pasar el lastimado en la iglesia, se enfría y empieza a actuar como niño chiquito, ¿no? Se emberrincha y se enoja con quien no se debió haber enojado, con el Señor Jesús, ¿verdad? Y se aleja. Y Jesús, entendiendo nuestra inmadurez, nos sigue esperando, hermana, nos sigue amando, nos sigue hablando a través de este bendito programa, Nuevos Horizontes. Yo tengo el gusto de conocer a la hermana y ella fue el medio que nosotros pudimos llegar aquí a esta radio. Y bendigo la vida de nuestra hermana Aurora y la de su esposo César, porque parece fácil, ¿no? Estar aquí, pero no, dígame que no es fácil. Es trabajo que ellos invierten, es tiempo que ellos invierten en material, y y es para ti, porque este beneficio, a final de cuentas, el beneficio de esta radio, no es para los hermanos César y Aurora, sino para ti que estás allá afuera, que no te estás congregando, que estás enfriado, que estás sufriendo, o que no has conocido del Señor y que estás frío en tu corazón, sientes vacío y tristeza. Para ti es esta radio, para nosotros también, pero el principal blanco, diría yo, hermano, puede decir, eres tú. Tú, alma nueva que estás escuchándonos, tú, hermano bautizado que te has alejado del Señor. Este es el propósito de esta radio. Este es el propósito de la radio. Gracias a Dios por el internet, nuestra radio, Radio Movimiento Vida Nueva AP, ¿verdad? Este es el propósito, hermanos. Y yo te voy a dar un consejo, ya para cerrar, si me ayudas, hermana, está en el mismo libro de Juan, capítulo 21, del 19 hasta el 22. Es el libro de Juan, Sí, libro de Juan, capítulo 21, versículo 19. 19 al 22. Y la palabra de Dios dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, he a ti, sígueme tú. De este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, he a ti. Amén. Esta es palabra de Dios. Amén. En este pasaje, hermanos, habla de Pedro, ¿no? Que Jesús le dice a Pedro cómo va a ser su muerte, porque unos renglones atrás le dice, ciertamente cuando eras joven, tú te vestías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, te vestirá otro, levantará tus manos, te vestirá otro y te llevará a donde no quieres. Y en el libro, en la Biblia, tú encuentras la muerte de Pedro cuando ya es anciano. Es llevado también y es entregado y es crucificado. Y por eso le dice, vas a ser llevado a donde no quieres. Entonces vemos aquí a Juan, uno de los discípulos de Jesús, el que dice que se recostó a él en la última cena, siguiéndole, como a él no le dijo, sígueme tú. Pedro lo ve y le dice, oye, Señor, pues nos está siguiendo, ¿qué está pasando con él? Y le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme.
Sí, hermanos, tú no te fijes en los demás en la iglesia. Tú, querido recién oyente o persona que aún no ha sido bautizada, tú no te fijes en la iglesia o en los miembros de la iglesia. Tú sigue a Jesús. Porque dijo Jesús, y si yo quiero que me siga, así que sígueme tú. Sigue tú a Jesús. No te importe, no veas los errores de los otros hermanos. No escuches las palabras de los hermanos. Tú escucha a Jesús, que al final de cuentas, Él es quien murió por ti. ¿Ven? Por eso dice, el consejo es este. Si yo quiero que Él me siga, así que sígueme tú. Sígueme tú. Ese es el punto. No te fijes en los demás en la iglesia. Sigue a Jesús. Él es el blanco perfecto. Amén. Amén, hermano, porque así es, hermano, la relación es personal, Así. ¿verdad? La relación es personal, entonces no hay que preocuparnos, ¿verdad? Cada quien, la salvación es individual y cada quien va a llegar y va a rendir las cuentas. Por eso usted no vea ni a la derecha ni a la izquierda, usted y su relación personal. Amén. Sígueme tú. No, el otro no quiere caminar, camina tú. Si el otro, en el camino del Señor, hermano, alguien me aconsejó hace muchos años, los caminos del Señor es como una carrera, pero todos van a correr a su paso y a sus capacidades. Como dijo Pedro, el chiste es llegar hasta el final, ¿verdad? Está hasta el final. Bueno, hermanos, espero que me haya podido dar a entender. Si vieron que estaba nervioso, es porque estaba bien nervioso, hermanos. Les agradezco la invitación que me hicieron, el haberme escuchado, y quisiera cerrar con una oración para ti que estás escuchándonos, y si esta palabra Dios la puso para ti, para que atiendas el llamado de Jesús y ya no sigas volteando a otro lado. Tú sigue a Jesús. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, venimos en tu nombre, Señor, ante tu presencia. Yo te pido, Señor, por toda aquella persona que está viéndonos a través de las redes sociales, Padre Santo, para que tú, Señor, toques su corazón, Señor, quites toda tristeza, toda enfermedad que haya en su casa, Señor, todo sentimiento de abandono, Señor. Para ti que te alejaste de la iglesia y tu pastor nunca te fue a buscar, para ti es esta oración, para decirte que el pastor de pastores entregó la vida por ti, que Él es el único que se sacrificó al 100%. No hubo ningún profeta, ningún Moisés, ningún Elías que haya podido cumplir, ni aún David, cumplir hasta el final como lo hizo Jesucristo. Por eso es que el único perfecto en la Biblia es Jesús. Te pido que abras tu corazón a este llamado, que vuelvas a los pies de Jesús. Y como le dijo Jesús a Pedro, a ti que los demás, tú busca a Jesús, busca a Él, porque de ti, de tu decisión, depende tu salvación y la de tu familia. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te pido, Señor, por este ministerio radial, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a mi hermana, a su esposo, Señor. Síguele abriendo puertas. Y sigue dando gracias, Señor, a este radio, Señor, delante de los ojos, Señor, de la gente, de los convertidos y de los inconversos, Padre Santo. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, esta palabra, esperando que sea, Señor, de bendición para todos nosotros, principalmente para mi vida. Amén.